Supongamos que tú eres una mala persona que le gusta estafar a la gente. Vendes iPhones de $150 en Mercado Libre, porque hay gente ilusa que compra iPhones de $150 y dice, mira, pero esto es un negocio. Mira, y acepta bolívares. X, eres un estafador que le gusta vender teléfonos pirata a la gente y siempre te sales con la tuya. Hasta que un día te meten una demanda, vas a juicio y estás enfrentando una posible condena de 1 a 5 años de cárcel por el delito de estafa. Eso es lo que ocurre en cualquier estado de derecho normal, incluso en Venezuela. Pero aquí todavía pasa algo diferente. Supón que un día estafas a la persona equivocada, de apellido Chávez, que tú dices, no puede ser familia de... No, eso es demasiado... mucha coincidencia. Además, ¿qué va a ser un Chávez metido en Mercado Libre si a ellos no les gusta el Mercado Libre? Epa, aquí no se habla mal de Chávez. No, Dios, yo no estaba hablando mal de Chávez. Bueno, aquí no se habla mal de Chávez. Yo amo a Chávez. ¿Sabes quién es mi pelotero favorito? ¿Quién? Andy Chávez. Es que de él estaba hablando, de su familia, de Andy Chávez. Bueno, mosca pues. Ok, disculpen, es que Dios me interrumpió. Qué susto. Ajá. Imagina que estafaste a alguien de esta poderosa familia. ¿Qué crees tú que es lo que te va a pasar? ¿Que te van a poner una demanda y ya? No, lo más probable es que termines en la tumba. Y no estoy hablando de la muerte, no, de algo peor, que es la cárcel del SEBIN, que está 5 pisos bajo tierra en Plaza Venezuela. ¿Qué, no sabías que había una cárcel para prisioneros políticos en Plaza Venezuela? Hay muchas cosas entonces que vas a aprender sobre el Estado venezolano. Podemos decir que en Venezuela estamos como estamos por hacer chistes de todo, o porque somos dependientes del petróleo, o porque quizá los ministros tienen $500 millones en las cuentas en el exterior. Que yo quiero el salario de un ministro, ¿vale? Eso es tan abundante, eso es como acné en plan vacacional. Pero la razón principal de por qué estamos como estamos tiene que ver con cómo ha sido manejado el Estado. ¿Pero qué cosa es el Estado? La palabrita. El Estado es la organización política dotada de poder soberano e independiente que integra la población de un país. Está conformado por un conjunto de instituciones que tienen el poder de regular la vida en sociedad. Instituciones como el Poder Legislativo, el Banco Central de Venezuela o la Honorable Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se está efectuando lo que es una demostración de nuestros músicos militares, los músicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes están conmemorando su día, y qué mejor manera de hacerla que esta. Eso que estaban bailando es salsa casino. Casi no saben bailar. Casi no es malo ese chiste, perdón. Yo sé que es malo, pero es que el tema es denso, hay que aligerar un poquito. Pero como este tema da mucho de qué hablar y es bastante tedioso, vamos a hacer la sección favorita de los youtubers. 20 cosas que no sabías de... El Estado venezolano es el único que le vende comida a sus ciudadanos. Y ni siquiera es una comida buena, es una vaina más mala. En vez de estrellas Michelin, le deberían dar estrellas Michavín. El Estado venezolano vende la gasolina más barata del mundo. Venezuela pierde en promedio $11.000 millones al año en subsidios a la gasolina. Con ese dinero podrías hacer el Mundial de Rusia 2018, podrías erradicar el hambre en el mundo por un año entero, o podrías ir de shopping con las Kardashian y brindarles todo. El Estado administra los servicios públicos como electricidad, agua y luz, y la oposición al gobierno administra los sabotajes a estos servicios. A pesar de que en 2013 las subestaciones eléctricas fueron militarizadas, sigue habiendo apagones en el país. Así que cuando se te vaya la luz, no culpes al Estado. Culpa a María Corina Machado, que debe estar en un monte cortando cables. El Estado, bajo los gobiernos de Chávez y Maduro, ha expropiado empresas que ocupan un 5% del territorio nacional, el equivalente al Estado Anzoátegui. Pero podría ser peor, porque si el otro estuviese vivo, el territorio expropiado sería Venezuela. El Estado es el responsable de garantizar el derecho a la salud de la población, de que haya medicinas, infraestructura, de que haya prevención de enfermedades, pero en Venezuela solo se consiguen medicinas por Twitter y el estado de los hospitales, eso parece un baño público de estadio de béisbol. Además, en Venezuela el Estado ha permitido que reaparezcan enfermedades que erradicó el mismo Estado hace décadas, como tuberculosis, difteria, paludismo y una peor enfermedad que es el comunismo. Doña del Bufetal, sal de este cuerpo. El Estado debe garantizar la seguridad de los ciudadanos, previniendo el crimen. Si tú eres un asesino y el Estado te garantiza 100% que vas a ir preso por cometer un crimen, es menos probable que lo cometas. Así que el crimen se reduce previniendo el crimen, no eliminando al criminal. OLP, asesino. Perdón, es que tengo una tos y no me consigo las medicinas. Quería decir OLP asesinos.
El Estado ha permitido un 92% de impunidad en casos de homicidio. Es decir, que de cada 10 casos de homicidio, 9 no se resuelven. E incluso cuando se resuelven, ni siquiera es una buena noticia, porque la gente dice, ay, lo agarraron y lo metieron a la cárcel. Qué cagada, ahorita va a ser un prank. El Estado venezolano tiene 5 poderes públicos, a diferencia de otros estados que usualmente tienen 3. Nosotros, aparte del judicial, el ejecutivo y el legislativo, tenemos el poder moral y el poder electoral. Y ahora con la constituyente, que están escribiendo una nueva constitución, seguro van a ser 8 poderes públicos. Aparte de los 5 anteriores, vamos a tener el poder matraquear para las Fuerzas Armadas, el poder gestorial para los gestores y el poder emigrar para la gente. Aunque para poder emigrar necesitas el poder apostillar. Van a ser 9 poderes entonces. El Estado venezolano tiene una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio, que es un suprapoder que está por encima de los poderes públicos y hace lo que le da la gana. Convoca elecciones, emite leyes, nombra funcionarios. Es decir, que tenemos 2 CNE, 2 asambleas nacionales, 2 fiscales y 2 presidentes. Sí, 2. Lo que pasa es que uno se comió al otro. El Estado es el administrador de todo el petróleo en territorio venezolano. Pero no es el propietario es el pueblo. Es decir, que si tú, pueblo, te consigues un poquito de petróleo en el patio de tu casa, tú no lo puedes administrar, tiene que venir PDVSA a hacerlo. Al final es como una tarjeta de crédito afiliada, que tú crees que esa plata es tuya, pero no, es de tu papá. Venezuela es un estado federal descentralizado. Eso quiere decir que cada estado tiene sus propias leyes. Por ejemplo, en el estado Nueva Esparta existe la ley de Puerto Libre, que permite el comercio libre de impuestos, que no existe en ningún otro estado del país. Hay otros estados fronterizos donde existe la ley de Coca Libre, que es para facilitar la exportación de refrescos. El Estado venezolano es el único que te cobra $2.000 por sacarte el pasaporte. Eso es lo que están cobrando los gestores y es la única manera de sacarlo. Debe ser más barato falsificarlo. O sea, en otros países es más caro falsificarlo porque es ilegal. Aquí, para tener el pasaporte legal, tienes que hacer un trámite ilegal. Sí, yo sé, quedaron así. En otros países, el Estado se financia principalmente de impuestos. Pero en Venezuela, el Estado se financia principalmente de la renta petrolera. Ese dinero va a obras públicas, gasto público, relojes, cuentas en Andorra y muchos destinos más. Entre 1985 y 1992 se instaló en Venezuela la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, la COPRE, con el objetivo de construir un Estado eficiente, de evitar la desconfianza de la sociedad en sus instituciones y de prevenir un estallido social o la emergencia de un líder autoritario que desinstitucionalizara por completo al Estado. Coño, la COPRE funcionó. Desde el Estado se inició el culto a Simón Bolívar a través del presidente Antonio Guzmán Blanco, quien unificó a la nación bajo un mismo padre de la patria. Antes Venezuela era una acumulación de estados y caudillos y terratenientes que hacían guerras civiles entre sí todo el tiempo. Bajo un mismo padre de la patria todos se convirtieron en hermanos. Y como buenos hermanos se siguen cayendo a coñazos. En 1976 se estatizó el petróleo. Luego de eso PDVSA se convirtió en una de las 3 empresas petroleras más grandes del mundo. Entre los años 80 y 90 inició un proceso de apertura petrolera con el sector privado, compró refinerías en el exterior, aumentó su producción. Es decir, era muy exitosa, era como que ahorita hiciera un dueto con Bad Bunny. Pero como está ahorita la empresa, en realidad solo le alcanza para hacer un dueto con la Tigresa del Oriente. El Estado, según el artículo 3 de la Constitución, tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. Es decir, todo lo que no hace. Antes, los alcaldes y gobernadores no eran electos. Hasta 1988, que se hicieron las primeras elecciones, eran nombrados a dedo por el presidente de la República. Casualmente, el año pasado también fue a dedo, pero por el CNE fue quien nos escogió. No, tú sí, tú no, Andrés Velázquez, tú no, tú sí, tú sí, tú sí. El escritor José Ignacio Cabrujas decía que el Estado es un impedimento para los venezolanos hacer lo que nos da la gana. Y por eso hemos aprendido a vivir mintiéndole. Por eso decía el escritor que cuando un fiscal de tránsito nos pone una multa, uno siente que la tiene agarrada con uno. No es que uno cometió una falta, es que el fiscal la tiene agarrada. Por eso uno dice, en honor al escritor, coño, es que ese fiscal es un cabruja, vale. La última característica es importantísima porque habla de lo gigante que es el Estado venezolano. Por eso vamos a otorgarle un premio, el anís con yogur de oro. Anís con yogur de oro. Y el premio anís con yogur de oro va para
El Estado venezolano, por ser el mayor empleador de Venezuela, con 30% de toda la nómina laboral venezolana. Aplausos para ellos. La pregunta fumada. Yo me pregunto, ¿cuánto poder debe tener el Estado para que seamos un país democrático? ¿Y si le quitamos poder al Estado de 5 o 3 poderes públicos? ¿Y si convertimos a Venezuela en una república parlamentaria y no presidencialista? ¿Y si elegimos a los candidatos por sus propuestas factibles y no porque nos prometan el paraíso? No, ya estoy muy fumado. Si te gustó el video, dale like, compártelo en tus redes sociales. Si crees que faltó algo que debamos conocer sobre el Estado venezolano, coméntalo en el video, suscríbete al canal, hazlo todo, no te tengo que jalar bola, que por jalar bola es que estamos como estamos. Cuando yo era apenas un niño, era pobre y no de cariño. Mi madre me dejó bien educado. Ella me dijo: aprovecha, hijo, sé enchufado. Te conocí y me enamoré inmediatamente. Siento que vuelo en aviones con solo verte. Al mediamarte me sentí como en un yate.